Bienvenidos a este nuevo programa. Me gustaría preguntarles qué les provoca Edgar Allan Poe, porque hay quienes lo consideran un escritor loco, desalmado y complejo. A mí, en lo personal, me parece fascinante, sobre todo porque después de casi 200 años, sigue provocándonos terror. ¿Cómo lo hace? Empecemos. Leer a este autor puede ser una experiencia tan seductora como desgarrante. Allan Poe incita sufrimiento y horror. En sus cuentos encontramos una musicalidad que nos atrapa para después encararnos con nuestros miedos más profundos. Caemos en su juego porque es imposible no seguir. Queremos conocer el desenlace en cada historia. Aquí no hay final feliz. Pero, ¿qué es la literatura sino una representación de la vida? Edgar Allan Poe toca nuestras fibras más sensibles, atormentando nuestra psique. Aquí está el verdadero terror. ¿Alguno de ustedes ha sido víctima de un zumbido permanente? ¿Saben lo que es despertar, querer moverse y no poder hacerlo? Ataques de pánico, falta de aire, terrores nocturnos, apariciones fantasmales que no sé si sean reales o la mente nos haga bromas, pero es un hecho que de pronto vemos o escuchamos cosas que no suceden. La pérdida de un ser amado, el peligro de tener una mente enferma, las adicciones, el maltrato a quienes no pueden ni saben cómo defenderse, el temor a la muerte. La muerte es inminente, pero no queremos sufrir en el proceso. El encierro, el miedo a tener miedo, la obsesión y la culpa. Así que vamos a hacer un viaje por algunas de las obras más famosas de este autor y ustedes decidan qué leer y cuándo leerlo. Berenice es un cuento importante porque toca muchos de los temas que se repiten en su obra, como la obsesión, los trastornos mentales, la catalepsia, una condición nerviosa que inmoviliza el cuerpo, la pérdida de la mujer amada y la enfermedad como un fenómeno que nos perturba y trastoca nuestra identidad. El gato negro, por ejemplo, y Advierto, es un relato que provoca malestar y sufrimiento. Nos platica la historia de un alcohólico atrapado en una espiral de violencia y el maltrato que ejerce, sobre todo en sus mascotas, que es insoportable tanto para él, que no puede con el peso de la culpa, como para nosotros, que no digerimos este nivel de crueldad. Otro cuento perturbador es El barril amontillado, que se distingue por mostrarnos las facetas más siniestras del hombre, como el orgullo, la vanidad y el engaño, en la búsqueda de la venganza. El ambiente es oscuro y nebuloso. La atmósfera genera incertidumbre y miedo, así como en la famosísima caída de la casa Usher, que explora la naturaleza interna de la locura a través de los últimos descendientes de una antigua familia adinerada. Dos hermanos gemelos padecen enfermedades misteriosas y se aíslan. Una mujer apática se manifiesta como una presencia fantasmal, un hombre hipocondriaco. El narrador nos dice que la raíz de su condición está en la influencia de los libros. Así como lo mencioné en el programa que hice para Dorian Gray, Edgar Allan Poe nos reafirma que la palabra tiene una fuerza determinante y que gran parte de lo que leemos modela nuestra forma de pensar, ya sea para bien o para mal. Cuando los hermanos Usher mueren, la casa se derrumba. Esta casa representa la esencia, decadencia y destrucción familiar. Los 8 orangutanes encadenados nos relata la historia de un enano discapacitado que ha sido secuestrado por un general. Este cuento se determina por la esclavitud, el maltrato y la humillación, la trata de personas, un cáncer en nuestra sociedad. La máscara de la muerte roja coincidentemente retrata lo que vivimos en pandemia, el encierro, la angustia de no saber, el miedo a contagiarnos, una plaga que nos recuerda que el hombre no puede ir en contra de la naturaleza ni detener el paso del tiempo. Como nos dice en su cuento, El retrato oval, el artista levanta la vista del retrato terminado de su esposa solo para descubrir que ella ha muerto. La muerte, el miedo y el tiempo nos llevan a otro de sus grandes, El pozo y el péndulo, determinado por la angustia de un prisionero que ha sido condenado
pero le aterra la tortura que va a sufrir. En el entierro prematuro leemos: la tortura soportada, sin embargo, era indudablemente equivalente durante ese tiempo al de la misma sepultura. Otro más, El corazón del Ator, que nos presenta a un hombre que enloquece, asesina y descuartiza a un anciano ante una obsesión, alucinaciones auditivas, el zumbido generado por una ansiedad tremenda. Edgar Allan Poe lleva a sus personajes al extremo para mostrarnos nuestra propia esencia. Él mismo sufría un trastorno de depresión. Fue alcohólico, adicto al juego y a los opioides. Se dice que sentía adoración por los gatos y le aterraba la idea de ser enterrado en vida, una constante más en su obra. Cito: durante mi vida me mantuve mucho tiempo lleno de asombro, de temor, de dudas, soñando sueños que ningún mortal se ha atrevido a soñar jamás. Nuestro autor consideraba el terror como la base de las emociones. Su relación con las mujeres estuvo marcada por la tragedia. Su madre biológica murió cuando él tenía 2 años y su madre adoptiva, a quien amaba profundamente, murió cuando él era joven. Quizá por esta razón las mujeres en sus historias generalmente están enfermas o cerca de la muerte. ¿Ustedes saben a quién se dirige cuando nos habla de Berenice, Leonor, Morella o Annabelle? De esto y mucho más les platico en el programa que hice de su obra culminante, El Cuervo. Edgar Allan Poe, escritor estadounidense, es considerado el padre del terror psicológico. Murió en 1849 con tan solo 40 años. Y, porque somos lo que leemos, va mi trivia. Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. No olviden suscribirse, compartir y activar las notificaciones. Dejen sus comentarios. Me fascina leerlos y ya saben que siempre respondo. Yo soy la librera y los espero en nuestro próximo programa. Gracias. Los abrazo.